capítulo 12 de Primera de Corintios, desde el verso 7 en adelante. 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu y a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, en el primer sermón dijimos que los dones del Espíritu tenían como centralidad la exaltación del nombre del Señor. El motivo, la razón por la que los creyentes se reunían y por la que los dones se manifestaban en la iglesia de Corinto era porque Cristo el Señor tenía que ser exaltado y no había otra razón. Lo segundo que vimos en el otro sermón fue de que el Espíritu Santo de Dios se encarga de colocar gracia, carismas, para que sean ministrados estos dones. Por eso es que un mismo don puede ser ministrado por diferentes miembros de la iglesia. En una iglesia pueden haber varios que tienen don de sanidad, varios que tienen don de milagro, o varios que tienen profecía, o varios que hablan lengua, o varios que interpretan. Pero Dios, por medio de su gracia, permite que cada manifestación sea edificante para la vida de la iglesia. Él es el que por el medio del modelo de Cristo nos invita a servir en medio de la iglesia. Él es el que nos da energía, fuerza, para que los dones puedan ser ministrados, para que los ministerios puedan avanzar, para que la iglesia pueda avanzar. En esta nueva unidad, el apóstol usará un nuevo término. Ya antes había hablado de caris, había hablado de diaconía, había hablado de energématas. Ahora Pablo usará una nueva palabra para hablar acerca de los dones, pero ya no para hablar de cómo actúan los dones, sino para tratar de definir lo que es un don. Ahora Pablo usará un nuevo término para tratar de explicarle a los hermanos corintios qué es realmente un don y cuál es el resultado que debería esperarse de la administración de los dones. Ese es el tema en esta nueva unidad de los versos 7 al 11. Ahora en esta unidad encontramos una lista de algunos dones. Los que sanan, los que hacen milagros, los que disciernen, los que hablan en lengua. Pero no es la única lista que existe en el Nuevo Testamento sobre los dones. Y yo quisiera crear en usted la expectativa de que ojalá de aquí a que cuando terminemos esta serie de sermones, yo quiero entregarle una hoja, hermano, con la lista de los dones que aparecen en el Nuevo Testamento. Para que ojalá podamos de memoria, hermano, conocer cada uno de los dones. Eso es muy importante para un desarrollo sano de una iglesia. Pero Pablo hace una lista de dones aquí. Lo más importante en esta lista es que Pablo dice que todas las manifestaciones que ha nombrado son siempre obra del Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia. Entonces, en este tercer sermón me he propuesto explicar cómo entiende Pablo la acción de los dones en medio de la comunidad de los creyentes. ¿Y qué es lo que deberíamos esperar de la manifestación espiritual? ¿Qué es una manifestación? ¿Qué es un don? ¿Y qué es lo que deberíamos esperar como resultado cuando se manifiesta un don? Entonces, lo primero que llama la atención en las palabras de Pablo, ¿cierto?, es que él comienza esta unidad diciendo que cada uno ha recibido un don del Espíritu Santo de Dios. Lo primero, Pablo comienza esta unidad diciendo, ekasto,
en forma enfática. Cada creyente, dice Pablo, cada miembro de la iglesia, cada persona que ha recibido a Cristo, cada persona que se ha unido a la iglesia, cada persona que ha tomado la fe de Jesucristo como Señor de su vida, tiene más de un don en su vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Hermano amado en el Señor, lo primero y enfático de Pablo es que no existe un solo creyente. ¡Qué tremendo! Ahora, esto, como digo yo siempre uso esta expresión, esto es de ida y vuelta, hermano. Porque por un lado es fantástico que cada uno de nosotros tenga un don, pero por otro lado es una tremenda responsabilidad que usted entienda esta carne, de que usted no es un espectador del reino de Dios. De que usted no es una persona que viene a la iglesia porque le gusta alabar un poquito. Me gusta venir a la iglesia, yo me siento bien, alabo al Señor. No. El Señor ha puesto un don en su vida y por lo tanto, cada persona que ha recibido a Cristo el Señor es responsable del don que Dios ha puesto en su vida. Aleluya. En lo poco fuiste fiel. ¿Qué le vamos a decir al Señor? No, Señor, yo fui 5 años a la comunidad Casa de Gracia y jamás escuché al pastor decir que yo tenía un don. No, Señor, yo era de los que me sentaba en la última banca de la iglesia, nunca me metí en nada, pero déjeme decirle algo. Pablo, al escribir la carta a los Corintios, dice, casto, cada uno de vosotros ha recibido un don del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Qué bueno que esa no es mi responsabilidad. Qué bueno que usted ya lo entiende hoy. Amén. Veo algunas sonrisas. No sé si de nervios de saber que tienen un don y que son responsables o de alegría. Versiones como Biblia de las Américas, Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, traducen esta frasecita del verso 7, la traducen como a cada uno se le ha dado alguna manifestación del Espíritu. Hermano amado en el Señor, cuando la iglesia se junta, cuando nosotros nos reunimos, nos congregamos para alabar al Señor, lo que traemos a la presencia del Señor y lo que traemos al culto es esa capacidad, esa don, esa herramienta que el Espíritu Santo de Dios ha colocado para el beneficio del cuerpo de Cristo. Así que usted y yo somos absolutamente responsables de lo que ocurre en el culto. En una iglesia espiritual, en una iglesia madura, en una iglesia neumática, como diría Pablo al comienzo, los neumáticos, los que son movidos por la presencia del Espíritu, deben saber que reunirse en el culto no es ni optativo, no es ni de entretención, no es cuando puedo, no es si tengo ganas, es porque tengo una responsabilidad, porque poseo un don que sirve para la edificación de mi hermano que está al lado. Y si yo no vengo, si yo no estoy, si yo no asisto, si yo no me conecto con el Señor, si yo no dejo fluir el Espíritu Santo de Dios en mi vida, probablemente alguien va a salir de esta sala igual como llegó. Porque va a faltar que ese don, que esa capacidad que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en usted, sea ministrado sobre la vida de esa persona. Yo estoy puesto para compartir la palabra y guiar a la iglesia. Soy el cubernesis. Ese es mi don. Cubernesis, el que da golpes de timón para guiar la embarcación. Ese es mi rol en la iglesia. Guiar esto para que vaya por la palabra del Señor. Pero es todo. Pero probablemente Patricio no puede salir de esta sala hoy sin ser ministrado. Y eso va a depender si yo estoy conectado o usted está conectado con el Espíritu Santo de Dios para recibir lo que a Él le hace falta.
Aleluya. ¿No entiende? Entonces cuando yo alabo, cuando yo adoro, cuando me conecto, cuando escucho la alabanza de los que están ministrando la alabanza y comienzo a adorar y conecto mi mente y conecto mi corazón y conecto mis sentidos con el Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios que ha puesto en nosotros dones va a venir a nuestro corazón y nos va a decir: anda, abraza a esta persona y dile que ese problema que tiene en su casa lo voy a resolver porque lo amo. Y entonces habrá palabra de ciencia o palabra de sabiduría o profecía o exhortación o ánimo o probablemente una sanidad o probablemente un milagro o probablemente una provisión, porque a lo mejor alguien en esta sala puede sentir al final del culto meter la mano a su bolsillo, porque dice Romanos 12 que también es un don el que da con liberalidad. Aleluya. Entonces probablemente se va a meter la mano y le va a abrazar y le va a decir: toma, hermano, sentí en mi corazón. Y a lo mejor ese hombre, esa mujer va a irse a su casa pensando que no tenía nada, pero que fue suplido milagrosamente. Porque el Espíritu Santo de Dios sabe de lo que tenemos necesidad y puede responder a nuestra necesidad si la comunidad de creyentes, si el grupo de creyentes es capaz de conectarse con el mover del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Eso solo basado en la palabra, cierto, de Pablo. Todos han recibido. Hermano amado en el Señor, otra cosa importante que destacar de esto. En una congregación, en una iglesia sana, no existen creyentes de segunda clase. Y eso es algo, hermano, que ha hecho mucho daño en nuestras congregaciones. Eso es algo, hermano, que ha traído tanta marginación. Siempre en la iglesia, hermano, está el círculo de los espirituales. Como el pastor y ese grupo de personas, ¿cierto? El círculo más íntimo. Hermano amado en el Señor, en una iglesia sana, no hay creyentes de segunda clase. Porque dice la palabra del Señor que a todos nos ha dado un don. A todos nos ha dado una manifestación del Espíritu. A ese hermano o hermana más silenciosa, probablemente ese hermano más tímido, probablemente esa hermana más callada, probablemente esa persona que parece que no hace nada. Todos, hermanos, absolutamente todos hemos recibido del Espíritu Santo de Dios una capacidad, una herramienta para ser eficientes y eficaces. Eficientes y eficaces. No es lo mismo. No es lo mismo. Si usted va al doctor y le dice que tiene dolor en el cuerpo, probablemente le receten paracetamol. Sí, porque eso es lo que recetan los doctores cuando uno va de urgencia o al consultorio. Paracetamol. Y usted deja los paracetamol en el velador. Nosotros podríamos decir que el paracetamol es eficiente. Pero solamente va a ser eficaz si usted se lo toma. Bueno, hermano, los dones son eficientes, pero también son eficaces. Es una realidad que usted tiene dones. Pero si usted no lo asume, si usted no lo entiende, si usted no se apropia de eso, entonces ya no vamos a poder ser eficaces. Es eficiente tener dones, pero no vamos a ser eficaces con esos dones que el Señor nos ha dado si nosotros no comenzamos a trabajar con ellos. Una primera implicación teológica que me gustaría hacer de este pasaje: toda persona que nace a la fe cristiana por la revelación de que Jesús es el Señor, entonces recibe a lo menos un don del Espíritu Santo de Dios. Es interesante entender la grandeza de esta inauguración del tiempo escatológico. Hermano amado en el Señor, estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos creen eso? Los tiempos escatológicos comenzaron a partir de la muerte de Jesús. De ahí comenzó los últimos tiempos para la era de nuestra humanidad. Pero esta era, hermano, este tiempo escatológico ha sido inaugurado con algo muy especial.
La presencia del Espíritu Santo de Dios derramada sobre todos. Yo quisiera que usted pudiera comprender esto. No se necesita, escúcheme bien, no se necesita de ningún avivamiento especial. No se necesita, hermano, de ningún mover especial. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés se derramó masivamente y Pedro dice que se cumplió la profecía de Joel que decía que el Espíritu Santo de Dios caería sobre toda carne, sobre todo ser humano, sin excepción de raza, sin excepción cultural, sin excepción de estatus religioso o social. No era solo para Israel, es para todo aquel que creyera en la promesa de Dios. Por lo tanto, hermano amado en el Señor, no existe ninguna posibilidad de que un creyente sea marginado o considerado en la iglesia como alguien que le falta el Espíritu Santo de Dios. Se ha enseñado mucho en la iglesia pentecostal de la segunda experiencia. Eso no es bíblico. La Biblia enseña que el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado y que cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo de Dios entra en él y deposita en él un don, una capacidad espiritual. Usted no necesita ninguna experiencia especial. Usted ya tiene. Es poseedor de dones del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente el no comprender estas verdades, hermanos, ha provocado que en nuestras iglesias haya mucha gente herida, marginada, lastimada, considerada poco espiritual. Porque no hace lo que hace la mayoría. Porque no se comporta como se comportan los demás. Hermano amado en el Señor, si estás en Cristo, tienes al Espíritu del Señor y tienes un don del Señor. Porque así lo dice su palabra. El doctor Robert Thomas, en uno de sus libros hablando acerca de los dones, dice algo interesante. Los dones del Espíritu no están reservados para unas pocas personas destacadas. Qué tremendo, hermanos, cuando en nuestras iglesias parece que hubiera solo un grupito de personas especiales, solo los que tienen la presencia. No, los dones no están reservados para un grupo de personas destacadas. A veces mucha gente, hermanos, que se destaca en las iglesias, a veces ni siquiera está ejerciendo bien el don que Dios le ha dado. Es solamente capacidades humanas, habilidades personales. Yo agregaría a las palabras del doctor Thomas, los dones del Espíritu ponen a cada creyente en igualdad de condiciones. Aleluya. No hay creyentes más chiquitos y creyentes más grandecitos. No existe eso en la iglesia, hermano. Usted y yo somos absolutamente iguales. Usted y el más grande de los evangelistas o televangelistas que exista, o usted y el más grande de los sanadores que exista, usted o el más grande de los predicadores que haya visto, es exactamente igual, porque lo que usted ha recibido es de parte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Igual que cualquiera de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor por eso. Quisiera hacer una aplicación de esta primera frase o de esta primera palabra que Pablo ha usado. Es bueno entender entonces que la característica especial de este tiempo escatológico, de este último tiempo, es que cada persona que se une a la familia cristiana por medio de la fe en Jesucristo recibe una herramienta, una dotación, un don que le capacita para actuar en forma eficiente y eficaz en medio de la iglesia. Amado hermano y hermana, en la iglesia del Señor no existen creyentes de segunda categoría. No existen ministerios menos importantes. No existen creyentes que no tengan un rol, una administración, algo importante que aportar en la obra
del Señor. Hermano, mira, incluso cuando te despides al final del culto, a lo mejor Dios pone una palabra en tu corazón precisa para decirle a alguien. A lo mejor cuando tú llamas a una persona, a un hermano de la iglesia y le exhortas, hermano, Dios te está usando. Cuando tú aportas recursos, hermano, cuando tú ayudas a la distribución de los recursos, cuando tú ayudas en la organización de algo en la iglesia, cuando tú ayudas en el desarrollo de un ministerio en la iglesia, Dios te está usando. Aleluya. Y eso tiene un valor tremendo en el reino de Dios. Así que en esta comunidad, hermano, no hay espacio para que alguien se sienta menoscabado o marginado o de segunda categoría. Eso no podemos permitirlo. Y yo quiero exhortar a los ministros de esta iglesia, amados hermanos, siervos y siervas del Señor, a los que tengan que ministrar en el futuro, no olviden esto, hermano. No hay personas de segunda categoría en la iglesia del Señor. En Cristo somos todos iguales. Aleluya. Lo segundo que encontramos en este párrafo, hermanos, es a Pablo tratando de definir lo que significa el ejercicio público de un don. Pablo va a tratar de explicar qué es cuando se manifiesta un don, qué pasa, qué ocurre cuando se manifiesta un don. Y la palabra que usa Pablo es manifestación. Fanerosis. Las acepciones, hermano, los significados de la palabra que usa Pablo son hacerse visible, hacerse claro, hacerse notorio, hacerse patente, darse a conocer. Cuando uno sigue el argumento que trae Pablo y entiende esta definición, puede entender lo que Pablo está diciendo. Pablo dice que cuando se manifiesta un don en medio de la iglesia, lo que se está haciendo visible, lo que se está haciendo patente, lo que se está haciendo notorio, es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. No dice aquí que lo que se está haciendo presente es el hermano, el evangelista, el sanador, el que tiene profecía, el apóstol. Todo eso, hermano, pasa a segundo plano. Lo que se hace visible, dice Pablo, cuando se manifiesta un don. Lo que se hace visible cuando se manifiesta, se levanta un hermano con algún don, es la propia persona del Espíritu Santo de Dios dándose a conocer, haciéndose presente, patente en medio del culto. Por lo tanto, nosotros, hermanos, que somos solo barro, vasijas de barro, pasamos a segundo plano cuando se manifiesta el Espíritu Santo del Señor. Hermanos, y eso es importante entender. Mire, en la medida que las iglesias comienzan a crecer, que es lo que creo que Dios va a seguir haciendo en este lugar, de pronto, hermano, como que aparece este espíritu de quiero mi show. Ese es un espíritu, hermano. Quiero mi show, quiero mi show. Y empieza a surgir esta figura personal. Esta cosa de aparecer, esta cosa de que se note que yo estoy aquí, que se note que yo hago tal cosa, que se note que yo... Mire, amado hermano en el Señor, no hay lugar para eso. No hay lugar para eso. En una iglesia sana solo hay lugar para la manifestación del Espíritu Santo de Dios, sin importar a quién Dios está usando. Aleluya. Gloria al Señor. Una explicación teológica con respecto a esto que dice Pablo. Los corintios necesitaban entender que las manifestaciones espirituales no eran antojadizas. A ellos les encantaba, hermano, si hubiera tiempo para explicarle cómo era esta ciudad y cómo eran estos hermanos, les encantaba andar metido en toda clase de culto. Cosa que tuviera aspecto de religión, ellos estaban. Y tratando de que se notara, hermano, de que los vieran a ellos con sus manifestaciones, con sus lenguas y con sus cosas raras, sus temblores. Se ríe mi hermana Erika. Aleluya.
Claro. Oiga, yo no digo que eso esté mal. Si alguien lo siente, que lo haga para el Señor, pero no para que se note. Como dijo mi obispo Navalón en una oportunidad, si quiere bailarle al Señor, báilele, pero báilele allá atrás, no tiene para qué venir aquí. O sea, nosotros no tenemos ninguna necesidad de verlo como usted baila, báilele al Señor, pero báilele en su puesto, pues, hermano. Si eso es. Si como el Señor haga, hermano, en su vida está bien. ¿Cuáles son los carismas que el Señor está obrando? Está bien. Pero hágalo para la edificación, pues, hermano. Hágalo para bendecir el cuerpo de Cristo. Estos hermanos eran antojadizos, hermano. Pablo está diciendo que la manifestación del Espíritu tampoco era a criterio personal. Qué importante esto. Hermano, la manifestación del don, y yo quisiera que esto se entendiera muy bien. La manifestación del don en nosotros, hermano, no es a criterio personal. Mire, yo quiero confesarles un pecado. ¿Puedo confesar uno nomás? Yo cuando comencé en mi vida evangélica, hermano, sentía como deseos a veces de que el Espíritu me tomara, hermano. Me traicionaba seguramente mi personalidad y yo quería que se viera en la iglesia, hermano, que yo también era espiritual. Pero no pasaba nada, por más que cerraba los ojos, hermano, yo apretaba los ojos para ver si nada, hermano. Nada. Porque esto no es antojadizo. Esto no es antojadizo. Mire, esto es muy tremendo. Un día estábamos ayudando a un pastor, a quien mi cuñada Rosa conoce, pastor Manuel Valdebenito. Él estaba construyendo su capilla, agrandándola en realidad en madera. Y estábamos ayudándole. Y una mañana yo fui, no llegó nadie más a trabajar y me quedé él y yo nomás. Y estábamos colocando unas tablas de cielo, arriba de unos andamios bastante altos en realidad. Y íbamos a empezar a trabajar y al pastor se le ocurrió que oráramos. Solo él y yo. Tenía un modo muy especial. Me dijo, mira, Francisco, ¿por qué no das gracias antes de que comencemos, amigo? Claro, pastor. Y comencé a, hermano, no alcancé ni a los 2 minutos. Comencé a llorar y a sentir una presencia de Dios tan grande. Y ese hombre se echó a llorar, hermano, y temblábamos sobre el andamio. No era el lugar que yo quería que el Espíritu me tomara. Yo quería que fuera en el culto donde los demás me vieran. Pero él me tomó allí, arriba del andamio. Y le habló a su siervo. Por mi boca pecaminosa, le habló al siervo de Jehová. Y el siervo de Jehová se afirmó del andamio y cayó de rodillas sobre los tablones del andamio y alababa al Señor. Y nunca más me pasó nada. Por lo menos yo nunca más sentí nada. Es que esto no es antojadizo. Esto no es cuando yo quiero, esto no es cuando yo deseo, esto es cuando estamos conectados con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nuestros cultos tienen una introducción, por eso es que nuestros cultos tienen un espacio de alabanza, de adoración, para que nosotros dejemos todo y podamos conectarnos con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y entonces Él pueda venir y hacernos sentir en nuestro corazón. Tal persona tiene una necesidad, tal persona está enferma, tal persona está decaída. Y nosotros sintamos y vayamos y ministremos. Mire, hermano, yo espero en el futuro que en Comunidad Casa de Gracia, mientras estemos adorando y alabando al Señor, se pueda parar gente que tenga salmos, que tenga palabras de exhortación, que haya manifestación del Espíritu. Aleluya. Entonces Pablo trata de explicar y dice que esto es una manifestación del Espíritu, no del don. Pablo no está diciendo que esta es una manifestación del don. Está diciendo que esta es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. El don es un canal, el don es un puente por el cual el Espíritu Santo de Dios se manifiesta. Hermano, Dios quiere usarte.
El Espíritu Santo de Dios quiere manifestarse a través de tu vida. Hermano, yo te aseguro, si nosotros comenzamos a profundizar nuestra vida de adoración, de oración, de búsqueda, hermano amado, en el Señor, déjame decirte, van a ocurrir cosas tremendas. Porque el Espíritu Santo de Dios no nos va a dejar sin ministración. Aleluya. Gloria al Señor por eso. Entonces, una implicación de estas palabras de Pablo. Los corintios necesitaban entender entonces que esto no era antojadizo y tampoco era algo que se podía ejercer a título personal, sino que siempre era un interés particular del Espíritu Santo de Dios por hacerse palpable, visible, presente en medio de los santos. Aleluya. Una aplicación para nosotros, una manifestación del Espíritu, o dicho de otro modo, el ejercicio público de un don nunca incurrirá en error. Aleluya. ¿Oyó eso? Una manifestación del Espíritu nunca incurrirá en error. Nunca hablará ambigüedades. Escucha, hija, que traje para bendecirte. Eso es una ambigüedad, pues. Obvio que si el Señor le está llamando, eso ya es una bendición. No lo va a llamar para humillarlo, para aplastarlo, para maldecirlo. Obvio, eso es una ambigüedad, eso no puede ser una manifestación del Espíritu. ¿No? Ese puede ser un buen sentir del corazón de alguien, pero no una manifestación del Espíritu. Porque el Espíritu Santo de Dios no es ambiguo. Hermano, el Espíritu Santo de Dios es claro. Cuando dice algo, hermano, es claro. Sería absurdo pensar, hermano, que el Espíritu Santo de Dios va a ser ambiguo. Nunca dirá ni hará algo incierto ni confuso. Qué tremendo, hermano, cuando hay esas manifestaciones raras, confusas, inciertas, que nadie entiende mucho qué es lo que está pasando, hermano, entre sufrimiento y angustia y presencia del Espíritu, una cosa. No, hermano, el Espíritu Santo de Dios no es así. Se trata de Dios mismo. Se trata de Dios haciéndose presente. Qué tremendo, hermano, cuando las comunidades cristianas comienzan a surgir esas manifestaciones humanas. Se llenan los cultos, hermanos, de estas manifestaciones. Veo un demonio de 2 cabezas. ¿Qué es eso? Veo una culebra enrollada en el cuello del hermano. Recuerdo en una oportunidad fui invitado a predicar y un hermano se acercó y me vio un cordero aquí. Yo me sentí tan bien, hermano. Dije, debo ser el mejor de los pastores porque si tengo... No, hermano, la interpretación era otra, que yo era un carnal. Eso era lo que quería. Ambiguo, hermano. Yo tuve una interpretación y ella otra. Hermano amado en el Señor, el Espíritu Santo de Dios no tiene problema en decirnos las cosas como son. Pero siempre será para edificación. Siempre será para bendecirnos. Siempre será para consolarnos. Siempre será para construir nuestra vida cristiana. Siempre va a ser para bendecir a la iglesia. Escuché una profeta hace algunos años acá que me contaba su experiencia como profeta. Y me dijo, mire, me dijo, hermano, yo soy profeta. Seguramente ya estaba poniéndose a la defensiva, hermana, por si yo le decía algo. Bien, le dijo, hermana, qué bueno. Le dijo, mire, yo le voy a contar. Un día yo fui a una iglesia y profeticé. ¡Aleluya! ¿Y qué profetizó? Le dije, aquí hay personas que se van a morir. ¡Aleluya! Dije yo, ¿qué profeta? Y después se me prendió la ampolleta, hermano. Y le dije, hermana, ¿y la iglesia había muchos jóvenes? No, pastor. Me dijo, todos eran viejitos. ¡Ah! Por favor. ¿Ah? Yo lo invito al hogar San Andrea y cualquiera profetiza que alguien se va a morir. Bueno, el Espíritu Santo de Dios no es ambiguo. Yo no digo que el Espíritu Santo de Dios no pueda decir que alguien se va a morir. ¿Ah? Ojo, yo conozco de casos y he vivido experiencias
directas en que el Espíritu Santo de Dios le ha dicho a personas, mire, usted haga esto y esto porque va a morir. El Espíritu Santo de Dios puede hacer eso. Vino a la casa del rey Ezequías y le dijo, Ezequías, arregla tu casa porque vas a morir. Pero se lo dijo clarito, no le anduvo con cuentos, ni con ambigüedades. Hermano, el Espíritu Santo de Dios puede hacer eso, pero de forma clara, de forma directa. Así que es interesante, hermano, que nuestras iglesias entonces también entiendan lo que significa la manifestación del Espíritu. El ejercicio público de un don, entonces, es poner de manifiesto, es revelar, es dar a conocer, hacer patente la propia persona del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Lo tercero que quisiera destacar de esta unidad que hemos leído, hermanos, es que Pablo está tratando de explicar cuál es el objetivo, qué es lo que deberíamos esperar como resultado de una manifestación espiritual, como resultado de la manifestación de un don. ¿Qué podríamos esperar? Entonces Pablo dice, prosto súmfero. La manifestación del Espíritu es para provecho. Aleluya. Lo primero que me gustaría destacar, hermanos, es la forma en que Pablo expresa esto. Pablo usa una forma gramatical, hermanos, que yo sé que esto es un poco complejo entenderlo, pero Pablo usa una forma gramatical en que usa una preposición con caso acusativo, se llama en gramática griega, que indica que este pros, esta preposición, ¿cierto?, es llevar hacia. Pablo está diciendo lo siguiente, dice Pablo, cuando se manifiesta un don, el Espíritu Santo de Dios está llevando hacia la edificación. El Espíritu Santo de Dios está llevando hacia el provecho, hacia el bienestar, hacia lo bueno, hacia lo edificante, hacia lo que construye. No existe otra forma. Fíjese que la manera en que Pablo escribe esta frase indica de que no existe otra forma de manifestarse del Espíritu Santo de Dios. Siempre cuando se manifiesta será para provecho. Aleluya. Qué tremendo, hermanos, cuando hay esas manifestaciones que hieren. Esas manifestaciones, hermanos, que juzgan. Esas manifestaciones del Espíritu que hacen sentir mal a las personas. Esas manifestaciones espirituales que hacen sentir acusados, sentirse amenazados a las personas. El Espíritu Santo de Dios nunca va a querer eso. Siempre la manifestación será para provecho. Entonces, esta preposición muestra la exclusiva función de un don. En la comunidad, la manifestación del Espíritu es para provecho. El doctor Kenneth Valdez dice, los dones espirituales no son dados para ayudar al enfoque del creyente en el enriquecimiento espiritual personal. Son para el súmferon, el bien común. Súmferon es la forma nominal del verbo súmfero. Es el mismo verbo que Pablo usa en el capítulo 6 de la carta a los Corintios, cuando dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me conducen al bien común. La misma frase está usando aquí. Las manifestaciones del Espíritu son siempre para el bien común. Aleluya. Si una manifestación espiritual, hermano, es confusa, hiere, o destruye, o trae juicio, o trae malestar, eso no sirve. Eso no puede ser una manifestación del Espíritu Santo de Dios, porque siempre será para el bien común.
una implicación teológica. Es justamente lo que esta comunidad de creyentes necesitaba entender, que a diferencia del culto idolátrico, donde la espectacularidad sobresaliente del hierofonte, del sacerdote, siempre estaba el sacerdote idolátrico, el sacerdote de las religiones griegas en la ciudad de Corinto, siempre era identificado con algún dios, y eso dependía de sus manifestaciones espirituales, de los poderes que desplegaba. La importancia en el culto pagano estaba puesto en el sacerdote. A diferencia de la iglesia de Cristo, a diferencia de la iglesia del Señor, donde la importancia no está puesta en el instrumento, sino que está puesta en la manifestación del propio Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, cuando hay una manifestación del Espíritu tenemos que ser reverentes. Tengamos cuidado en nuestro culto. Tengamos cuidado de no interrumpir. Hay iglesias, hermano, que no están conectados con esto, no comprenden esto, hermano. Y a veces hay manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en el culto y son interrumpidas. A veces el Espíritu Santo de Dios comienza a ministrar. No sé, alguien comienza a hablar en lengua, otro interpreta, y de pronto los hermanos de la música siguen cantando, hermano, como si no pasara nada. Hay que ser reverentes. Estamos ante la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, debemos tener una actitud reverente, una actitud expectante, esperando lo que el Señor puede hacer o decir entre nosotros. ¿Me entiende? Debemos mejorar en eso también, hermano. Una aplicación de este pasaje: una comunidad cristiana sana y madura es aquella que siempre está preocupado por el bienestar del otro. Y esto implica necesariamente que nos hagamos cargo de nuestro testimonio, ya que siempre estará relacionado con la administración del don que tenemos y cómo esto afecta a la comunidad. Aquí vamos a entrar en nuestro terreno. Todos tenemos don. Y todos dijimos amén. Por lo tanto, todos tenemos la responsabilidad de alinear nuestra vida y nuestro testimonio en relación al don que Dios ha puesto en nuestra vida. Tenemos que hacernos cargo de nuestro testimonio. Por eso, y aquí quiero hacer un gran paréntesis, aprovechando que tenemos a los padres de nuestro hermano Manuel, aprovechando que tenemos a Patricio, que está mi cuñada, que está mi sobrino nieto, no quería decir sobrino nieto, pero está. Hermano, quiero hacer un gran paréntesis. Por eso, Comunidad Casa de Gracia, hermano, les invita a hacerse miembros en plena comunión de la iglesia. Por eso en esta comunidad, hermano, no todos los que asisten son miembros. Porque nosotros nos hacemos cargo, hermano, de lo que ocurre con los miembros de nuestra iglesia. Porque si un miembro de nuestra iglesia tiene mal testimonio y ese testimonio afecta a la manifestación del don que Dios le ha dado, entonces mi obligación como pastor es enseñarle a ese hermano a que se corrija, a que se ordene, a que tenga una vida de acuerdo al don que Dios le ha dado. Yo no puedo impedir como pastor de esta iglesia que Dios lo use. ¿Me está escuchando? Yo no puedo impedir que Dios lo use. Yo no puedo impedir que el hermano un día me diga: pastor, yo siento en mi corazón que Dios puso el pastorado como don. Yo no puedo impedirlo. Pero si su testimonio no está en línea, en relación con el don que Dios le ha dado, mi obligación es corregirlo. ¿Me entiende? Por eso en la iglesia hay que ser miembro en plena comunión, porque si no hay miembro, entonces ya no hay mi responsabilidad ni mi obligación. Yo no voy a dar cuenta delante del jefe por alguien que no se une a la iglesia. Si usted se une a la iglesia, entonces yo tengo responsabilidades acerca de lo que está ocurriendo en su vida. ¿Por qué digo esto? Porque los hermanos corintios, la mayoría, tenían pésimo testimonio. Se iban a comer a los cultos idolátricos. Se metían con prostitutas. Claro, porque en el tiempo de Pablo, hermano, en el templo de Afrodita había más de 1000 prostitutas que eran sacerdotisas, que eran hierofontes. El culto a la diosa Afrodita consistía justamente en orgías sexuales. Y los hermanos salían de la iglesia, venían al culto en la mañana seguramente, salían, almorzaban en el mercado, se comían algo sacrificado a ídolos, por ahí una punta paleta, un asadito carnicero, y después se iban allá a los cultos
de los hierofontes, a los cultos idolátricos. Y después escribía el carta y decía, hermano Pablo, ¿será malo que yo coma de lo sacrificado a ídolos? Y otro escribía, hermano Pablo, yo vi, fíjese, al hermano fulano de tal, lo vi en el culto de la Afrodita. Y fíjese que en la mañana estaba profetizando en la iglesia. Tenían problemas los políticos, por eso Pablo tiene que escribir esta carta. Hermano amado en el Señor, un miembro de una iglesia es una persona que se hace responsable de su vida y del don que Dios ha puesto en su vida. Entonces alguien me puede decir, pastor, yo siento en mi corazón ser evangelista. Y entonces yo le voy a decir, hermano, qué bueno. Y ojalá le vaya muy bien. Pero ni yo ni la iglesia podemos hacer nada por usted, porque usted aún no se une como miembro en plena comunión de nuestra iglesia. Así funciona, hermano, la iglesia del Señor. Así funciona la iglesia a la luz del Nuevo Testamento. Lo cuarto y último que quisiera destacar de esta unidad bíblica que Pablo nos ha dicho hoy. Quiero comentar los versículos 8 al 11. En ellos Pablo hace una lista en la que habla de la manifestación de algunos dones. Hermano, Pablo no tiene la intención de hacer que esta lista sea reconocida como los dones más importantes. Pero Pablo intencionalmente ha usado los dones que son más sobresalientes. Imagínense para la mente griega, acostumbrada a esos cultos llenos de humo, ¿no? A esos cultos donde la sangre de los toros sacrificados, ¿cierto? Los cultos de la tauromaquia, por ejemplo, donde sacrificaban a un toro sobre una parrilla y las personas se ponían debajo y se bañaban con la sangre de ese toro. Así eran los cultos, hermanos, del tiempo de Pablo. Era una espectacularidad. Entonces Pablo hace una lista de dones espectaculares, pero no porque estos dones sean los más destacados. No existe un don más destacado que otro. Es una lista simplemente para demostrarle a los hermanos corintios que todas las manifestaciones del Espíritu, las más sobresalientes y las menos sobresalientes, son todas dadas por el Espíritu Santo de Dios. Si hay un mal síntoma en una iglesia, si hay algo insano en una iglesia, hermano, es cuando la gente comienza una carrera por el púlpito. Si usted quiere saber si la iglesia es sana, pregunte a la congregación cuántos desean subirse al púlpito y ser predicador. Si más de la mitad levanta la mano, entonces hay problemas. No es una iglesia sana. Porque la gente cree, hermano, que este lugar es el lugar donde se manifiesta realmente el poder de Dios. Déjeme decirle algo, hermano, la pega se hace allá abajo. Estos son 40 minutos. 90. Pasa ahí. 40 minutos, pues, que la secretaria de la iglesia siempre controla los tiempos del sermón. Es profesora de homilética, hermano, yo quiero acusarle al tiro. Mire, hermano, este no es el único ministerio en la iglesia. Probablemente, Dios comienza a usarlo con un ministerio del que nadie sepa. Hermano, a lo mejor cuando la comunidad Casa de Gracia sean 200, 300, 500 personas, quizás nunca nadie se va a enterar de que aquí había una persona que venía, hermano, todos los domingos para subir y bajar las cosas de la música, y ayudaba a instalar los cables, y ayudaba a los ministros de alabanza. Y quizás eso lo hizo por toda la vida. O quizás hubo alguien parado en la puerta. Nosotros no tenemos portero porque estamos esperando que alguien sienta, hermano. Sienta en su corazón ser un verdadero anfitrión. No necesitamos un portero, no, mire, voy a decir una lecera, me dan ganas de decir. No necesitamos un Paco parado en la puerta. No. Carabinero. No necesitamos eso parado en la puerta. Necesitamos un anfitrión, un hermano o una hermana que sea acogedora. No que purifique a los hermanos. Oye, fui a una iglesia hace algunos años. Y yo, con mi maletita, feliz, contento, entrar y me atajaron en la puerta, hermano. Dos hermosas hermanas. Como dijo Hildebrando del Carmen, con su gran morno y su vestido largo.
Y me detuvieron y me dijeron, usted no puede entrar. ¿Por qué? Porque no ha sido purificado. Aleluya. Y empezó la purificación por mano. Lava. Oye, me tuvieron ahí como 15 minutos purificando a la hermana y después de que me cachetearon bien me hicieron pasar. ¿Qué es eso? Lo que necesitamos es una persona que sea acogedora, que sea grata, que dé la bienvenida, que pregunte a la persona cómo se llama, qué necesidad tiene, qué podemos hacer por ella. Que tenga un don, hermano. Que tenga un don del Señor para recibir a la persona. Aleluya. Que el Señor nos ayude, ¿no? Entonces, el apóstol ha hecho una larga lista en la que lo único que pretende es demostrar que todas las manifestaciones del Espíritu, son iguales, tienen el mismo valor. Cuando uno estudia el mundo griego, hermano, de tiempos de Pablo, se puede dar cuenta de que la gente tendía a asociar a las personas, hermanos, de los cultos paganos con sus propios dioses, dependiendo de los poderes, de las manifestaciones que esta persona tuviera. A veces en nuestras iglesias, hermano, aparecen personas, hermano, que más que personas son personajes. Se nota el tiro. Uno entra a la iglesia y dice, no, esa hermana es la profeta. Tiene hasta acá la profeta, hermano. Se ríen bien, sí, no, sí, pero si se nota, hermano, que es la profeta. ¿Ah? Son gorditas. Que ahí me salvé, ya con eso. Y siempre están como sentadas en las primeras bancas. Entre la primera y la segunda. Profetas. ¿Ah? Casi siempre son la avispa de la iglesia, la esposa del obispo. Hermano, ojalá podamos entender, hermano, que eso no funciona así. Esto no es que nosotros nos caractericemos, hermano, con ciertos estereotipos, hermano, del don, estereotipos. Mire, si hasta las profecías, hasta cambian la voz los profetas. El Señor habla. Es un estereotipo. Si usted puede ir y decirle a la persona de manera natural, de manera normal, hermano, ¿sabe qué? Dios puso en mi corazón una palabra para ti. Justo. O alguien podría pararse en el culto y decir, hermano, yo recibí del Señor una palabra para la iglesia. Y decirlo. No tiene por qué ser tan estereotipado. Ojalá podamos madurar y comprender estas cosas, hermano. Pablo necesita aclararle a los hermanos corintios. Por una parte, que toda operación carisma o energémata de Dios proviene del Espíritu Santo. Y por otra parte, que estas manifestaciones del Espíritu son puestas en cada uno de nosotros soberanamente como Él quiso. Quiero repetirse. El Espíritu Santo de Dios, dice Pablo, ha puesto en nosotros dones soberanamente como Él quiso. Una iglesia madura es una iglesia que está dispuesta a trabajar, a accionar con los dones que el Señor nos ha dado. No esos hermanos que andan reclamando, hermanos, no me gusta el don que tengo. No me siento cómodo con el don que el Señor me dio. Bueno, Dios repartió soberanamente. Si Dios puso algo con usted, hermano, deje que Dios lo use con eso. No importa si es notorio, si no es notorio, si algún día se va a saber, si nunca se va a saber. No importa, deje que Dios lo use, hermano. El Espíritu Santo de Dios va a ser edificante a través del don que Dios ha puesto en su vida. Porque Él ha repartido soberanamente como Él ha querido. Quisiera hacer una implicación de esto. En la iglesia de los Corintios, los dones que debieron ser para provecho de la iglesia se convirtieron en elementos de división, porque estos hermanos no comprendían que se trataba de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Una congregación debe trabajar por la unidad,
procurando siempre que la administración de los dones sea para provecho. La unidad de una iglesia no es mágica, hermano. La unidad de una iglesia se construye. La unidad de una iglesia se construye cuando usted entiende que la manifestación del Espíritu Santo de Dios en su vida siempre debe ser para provecho, para bendecir, para edificar a otros. Por lo tanto, el respeto, la consideración por nuestros hermanos, la consideración por la diversidad, el respeto, hermano. Entender que somos distintos. Entender que cada ser humano trae consigo una experiencia de vida, hermano, que lo ha marcado y que lo ha hecho ser de una manera determinada. Unos más callados, otros más habladores, unos más tímidos, otros más entradores. Las personas somos distintas y eso tiene que ser respetado. Ojalá en Comunidad Casa de Gracia se mantenga, hermano, ese sentir. Que no haya ese cominillo, hermano, por enterarnos de la vida de los demás. Oye, ¿por qué? Oye, hermano, mira, y parece que la hermana, parece que vi que, hermano, ojalá eso nunca esté en medio de nosotros. Respeto, hermano, por los demás. Consideración hacia los demás. Eso es importante en nuestra iglesia. Quisiera terminar diciéndole que me siento tremendamente bendecido por estar en este tiempo, hermanos, pastoreando una congregación como ustedes. Creo que Dios ha bendecido esta congregación y creo que Dios ha puesto en este lugar personas, hermanos, con capacidades espirituales. Yo quiero impulsarlo, quiero animarlo a que usted se atreva, hermano, a bendecir a otros por los dones que Dios le ha dado. El Señor les bendiga. Espero que puedan animarse para el próximo sermón hasta que nos acerquemos a comprender esto de cuántos dones hay en la Biblia y cómo nosotros como iglesia podemos echar a andar esto en medio de nosotros. Cierre sus ojos un momento, por favor. Amado Señor, te damos gracias